Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros. Bienvenidos a este espacio de ayat, el espacio de pasajes emblemáticos del Corán en el cual os acompañamos en este mes de Ramadán y estamos llegando a la última semana del mes de Ramadán. Y aquí voy a hablar de un capítulo que es un capítulo de los más llamativos del Corán, un capítulo muy elocuente que es el 82 del Corán, llamado en árabe Surat al-Infitar, que viene a significar el capítulo de la hendidura. Infitar en árabe significa el resquebrajarse, el abrirse, ¿no? Y este capítulo empieza con 5 versículos que describen un escenario apocalíptico que anuncia la llegada del fin de los tiempos, la llegada del día del juicio final. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice: إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ, cuando el cielo se hiende, el cielo se abre, el cielo se resquebraja. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, cuando los astros se precipiten, se esparcen, ¿no? Se alejan entre ellos. Es como Allah subhanahu wa ta'ala en el día del juicio final cambiará la conformación del universo. Incluso los científicos hablan de que puede ser un Big Crunch, es decir, que el universo se cierra sobre sí mismo. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, cuando los mares exploten, ¿no? También aquí en la traducción dice cuando los mares se mezclen. Aunque el tafjir significa aquí que exploten y que haya como un momento en el que el océano casi hierve. Y dice وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, cuando las tumbas sean revueltas. En ese momento, cuando todo acaba, cuando el fin del mundo ya está aquí, dice Allah subhanahu wa ta'ala, cada alma sabrá lo que adelantó y lo que atrasó, lo que hizo en su pasado, lo que hizo en su presente, todo lo que ha hecho y ha cometido, todo lo que ha logrado de bien, todo lo que ha cometido de mal, estará presente y estará visible. Y cada persona va a ver sus propios actos y los va a ver y conocer a ciencia cierta. Alimat nafsun, lo va a conocer a ciencia cierta. Ma qaddamat wa akharat. Cada alma sabrá lo que adelantó y lo que atrasó. Y en ese momento, ahí se produce el versículo que es el que hemos elegido para hoy. Una pregunta retórica que Allah subhanahu wa ta'ala hace a cada ser humano. Dice: Ya ayyuhal insanu, ma gharraka bi rabbika al-karim. Hace esta pregunta a las personas que se han osado contra Allah subhanahu wa ta'ala, a desobedecer a Allah, a no cumplir con las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, a transgredir contra los límites de Allah subhanahu wa ta'ala. Esa persona que ha tenido este engaño que le ha llevado a osar en contra de Allah subhanahu wa ta'ala por su falta de fe en Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insanu, ma gharraka bi rabbika al-karim. Oh ser humano, ¿qué te engañó apartándote de tu Señor, el más generoso, el más noble, el que te creó, te conformó y te equilibró? الذي خلقك فسواك فعدلك, aquel que te ha dado existencia, aquel que te ha creado de la nada, aquel que te ha conformado, sawaka, aquel que te ha nivelado, taswiya, que te ha dado esta forma que tienes y esta simetría que caracteriza al ser humano. Nuestros rostros tienen una simetría, nuestros movimientos dependen de una simetría. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado estos niveles y estas formas armónicas que son las que hacen posible que la vida se desarrolle con normalidad. Fa'adalak, y te equilibró. Desde la justicia te ajustó Allah subhanahu wa ta'ala perfectamente. في أي صورة ما شاء ركبك, dándote la forma que quiso.
te conformó en la forma que Él ha elegido para ti. Te ha conformado Allah subhanahu wa ta'ala, te ha creado, te ha conformado, te ha nivelado, te ha equilibrado Allah subhanahu wa ta'ala, y aún así te rebelas en contra de Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso el Corán hace mucho hincapié a las fases de la creación del ser humano, desde que es un embrión, desde que es realmente una célula que se multiplica y luego se convierte en un embrión que aún no tiene los rasgos y la forma de un ser humano tal y como lo vemos y lo conocemos comúnmente, y luego se conforma como un feto que ya tiene los rasgos de un bebé y sale al mundo, y Allah subhanahu wa ta'ala es el que facilita los medios para que esa persona conozca esa transición al mundo y empiece a respirar y a aprender y a interactuar con el mundo y a crecer en todos los sentidos, y a comunicarse y a pensar y a reflexionar y a debatir, etc. Y además de eso disfruta de la existencia que Allah subhanahu wa ta'ala le ha dado, de la forma, los rasgos. Antes, cuando eras un embrión, cuando yo era una célula, no tenía estos ojos, esta nariz con la que puedo respirar, con la que puedo interactuar, los sentidos con los que puedo, digamos, conocer el mundo externo. No tenía nada de eso, y Allah subhanahu wa ta'ala me ha ido conformando y equipando con todo lo necesario para desarrollarme en la vida. Y a pesar de eso, uno puede negar a Allah subhanahu wa ta'ala, puede negar a su propio creador. A pesar de todo eso, a pesar de esa generosidad, ma gharraka bi rabbika al-karim, ¿qué es lo que te hizo osar contra tu Señor, el más noble, el más generoso? La respuesta de esa pregunta retórica está en la propia pregunta, porque Allah es demasiado generoso con nosotros a pesar de nuestras faltas, nuestra osadía con Allah, nuestras equivocaciones, nuestra persistencia en el error. A veces Allah nos da y nos otorga y es generoso con nosotros y nos trata con su nobleza, nos trata tal y como se merece Él, su trato, y no como nos merecemos nosotros. Por lo tanto, es una pregunta profundísima aquí, que nos hace reflexionar acerca de la osadía del ser humano, que depende en todos los aspectos de su vida, no solo sus aspectos físicos, biológicos, internos, sino en todo lo que es necesario para que siga vivo, el oxígeno que consume, el agua que bebe, el alimento que ingiere. Todo en cuanto hace posible la vida es gracias a Allah subhanahu wa ta'ala. La fuente, el facilitador de todo eso es Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cómo entonces osamos contra Allah? ¿Cómo entonces negamos la existencia de Allah? ¿Cómo entonces pasamos a transgredir contra Allah subhanahu wa ta'ala y vivir con una conciencia tranquila? Difícilmente una persona que transgrede, contra Allah subhanahu wa ta'ala puede vivir con una conciencia tranquila, sino que siempre va a buscar el camino de vuelta a su amado, a aquel al que le debe cada uno de nosotros absolutamente todo. Este pasaje del Corán es un pasaje en esta última semana de Ramadán que nos llama a la reflexión y nos llama a encontrar nuestro debido sitio ante Allah subhanahu wa ta'ala, que es un sitio de humildad, un sitio de buscar la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, y no un sitio de rebeldía contra aquel que nos ha dado todo y al que le debemos absolutamente todos los aspectos que hacen posible nuestra existencia y nuestra vida. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dote de esta humildad y que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de ash-shakirin, los agradecidos a Allah subhanahu wa ta'ala, ala an'umih, por todos sus dones, todas sus gracias y todas sus dádivas. Allah, el más generoso, el más noble. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe a aquello que nos beneficia en esta vida y en la otra, y nos enseñe a Allah subhanahu wa ta'ala aquello que nos beneficia y nos beneficie con aquello que nos enseña y que nos incremente a Allah subhanahu wa ta'ala en conocimiento, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta y mensajero Muhammad. Barakallahu fikum, gracias por vuestra atención y vuestro tiempo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros.